Bien, yo quiero leer en esta mañana un pasaje que está en el libro del profeta Amós, en el capítulo 4, y quiero leer el versículo 7 al versículo 11. Dice: también os detuve la lluvia 3 meses de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la otra parte, la cual no llovió, se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice el Señor. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestras muchas huertos y vuestras viñas y vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. Envié contra vosotros mortandad, dice, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Ok, en estos días que estamos viviendo, estos momentos que estamos pasando en el mundo entero, donde hay mucho temor y hay mucha confusión, nacen una cantidad de preguntas en el corazón de la gente. Un montón de preguntas. Y es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es el causante de todo esto? Y ¿estará Dios en el asunto o no? Ahora, vea qué interesante. Dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, Israel, porque te he dado, dice, hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y dice, y pasa sobre las alturas de la tierra, el Señor Dios de los ejércitos es su nombre. ¿Está Dios involucrado en la creación? Claro que sí. De hecho, la Biblia dice: del Señor es la tierra y su plenitud, en el mundo, y los que en él habitan. Este planeta tiene dueño, y Dios es el dueño. Dios es el creador de todas las cosas. Dios interfiere, claro que sí. Aquí dice que interfiere está en la lluvia, interfiere está en los vientos, y hay montones de pasajes en las escrituras donde Dios interfiere en el mar. Dios interfiere en todas las cosas. El peor temor que la gente está teniendo en estos días es si esto está a la deriva. Recuerde, yo le voy a decir esto, y es algo que yo lo he escuchado muchas veces, y ha venido a mí en momentos muy difíciles, y es: nada sucede por casualidad. Hay un plan y un propósito. En el tiempo de los profetas, y en el tiempo de Amós, Israel estaba pasando una temporada terrible de desobediencia y lejanía del Señor. Estaban apartados del Señor. Y Dios levanta a los profetas para hablarle a Israel, y hablar de una manera fuerte. Y una de las cosas es que Dios comienza a recordarle al pueblo de Israel es por las calamidades que ellos han estado pasando. Y de hecho el versículo 6 dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Tienen que estar a diente limpio, es que no hay nada que comer. No había absolutamente nada que comer. Dice: está con los dientes limpios, dice, en todas vuestras ciudades, dice la escritura. Hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí. ¿Qué es el asunto? Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios que quiere bendecirnos. Pero el problema es que el hombre no quiere volverse a Dios. El hombre no quiere volver su rostro a Dios. El hombre no quiere acatar los mandamientos del Señor. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que nos trae todo este alejamiento y toda esta desobediencia y todo este apartarse del Señor, que comienzan a venir las consecuencias. Ahora, Dios lo que hace es permitir. Dios permite entonces que el enemigo
actúe, como en el tiempo recuerda lo que pasó con Job. Job era un hombre justo. Y entonces Satanás vino delante a la presencia de Dios, dice, ¿y cómo no va a ser recto? ¿Cómo no va a ser temeroso de Dios? ¿Cómo no va a ser justo? ¿Cómo no va a ir apartado del mal? Si usted lo ha bendecido a él y a toda su familia y has puesto un muro alrededor de él, de sus hijos y todo lo que él tiene. Dice, quita ese muro de protección y deja que me lo toque para que veas si no blasfema en tu misma presencia. Y Dios lo permitió. Para demostrarle al mundo, a las generaciones y al diablo y al reino de las tinieblas la clase de hombre que era Job. Así de sencillo. Ahora, ¿quién fue el que vino y trajo todo el mal sobre Job y sobre su familia? Fue Satanás. Jesús dijo que Satanás vino para matar, destruir y hurtar. Entonces, recuerde, Satanás no puede hacer lo que le da la gana. Los demonios no pueden hacer lo que le da la gana. Si Dios no se lo permite y si usted no abre la puerta. Porque la Biblia dice, el que aportilla al vallado lo va a morder la serpiente. Así de sencillo. Pero no es que el diablo pueda hacer lo que le da la gana, sino, imagínense, nos hubiera matado a todos. Pero hay alguien que tiene el control. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto cuando nosotros leemos así? ¿Cuál es el propósito de todo lo que estamos pasando ahorita? De esta pandemia que estamos enfrentando ahorita. ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde es que Dios quiere llevarnos? Es que nos volvamos a Él. El problema es esto, escúcheme por favor, porque el problema es esto: si no nos volvemos, entonces las consecuencias van a ser peores. ¿Por qué? Porque primero dice que los tenía a diente limpio. Después dice que detuvo la lluvia. Imagínense, no había agua. Después dice que los herí con viento solano, con oruga. O sea, quiere decir que vinieron plagas sobre todas sus cosechas. Después dice que vino mortandad, tal como en Egipto. Imagínense, como las plagas que cayeron en Egipto comenzaron a caer sobre el pueblo de Israel. Por eso es que cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, dice, si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes los obedecen, ninguna plaga que envíe sobre Egipto enviaré sobre ti, porque yo soy el Señor tu sanador. O sea, que Dios está permitiendo esta situación. Claro que sí, Dios está permitiendo esta situación. ¿Y por qué está permitiendo esta situación? Porque los hombres no quieren volverse a Dios. Así de sencillo. Porque los hombres están viviendo como les da la gana, sin acatar los principios que Dios ha establecido en su palabra. La paga del pecado es la muerte. Y todo lo que el hombre cosecha es siembra. Eso también segará, lo que dice el Señor. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer en este momento que estamos viviendo? Lo mejor que podemos hacer en este momento es volvernos. ¿Volvernos a quién? ¿Volvernos a una religión? No, volvernos a Dios. Vuélvete a mí, es lo que dice el Señor. Vuélvete a mí. Santiago dice, volveos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿A quién tenemos que volver nuestros ojos? Al Señor. Si Dios está permitiendo esto, porque Dios a nosotros nos ama. Si Dios está permitiendo esto, es porque Dios no quiere que nos perdamos. Dice la Biblia, Dios es paciente con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, sospecho, sorry que le diga esto, sospecho que muy pocas personas se van a volver a Dios, van a acatar lo que está pasando ahorita, van a acatar el mensaje de Dios y volverse al Señor. Cuando pasó lo de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, un hombre, tremendo hombre de Dios, el pastor David Wilkerson, y ya está con el Señor. David, recuerdo que predicó un mensaje en esos días, y es: el Señor habló a América y América no quiso escuchar. Un mensaje tremendo. ¿Sabe qué temo yo ahorita? Que Dios esté hablando, no a América, al mundo, y que el mundo no quiera escuchar. El libro de Apocalipsis dice que cuando comiencen a caer todas las plagas de Apocalipsis, terribles, dice la Biblia que ni aún así dejaron de adorar a los demonios ni a los ídolos. Es tremendo, no se volvían, aún así quisieron volverse a Dios.
Pero mi mensaje hoy es: vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. Ese es el plan y el propósito del Señor en amor y en misericordia. Una vez un gran predicador, en aquellos años, hace muchos años, llamado Jim Bakker. Jim Bakker fue a la cárcel por estafa y unos pecados escandalosos que él cometió. Y un amigo de él lo visitó, fue a la cárcel a visitarlo y le tenía mucha confianza. Le dijo: Jim, ¿cuándo fue que usted dejó de amar al Señor? Y Jim se volvió y le dijo: yo nunca dejé de amar a Dios. El problema es que yo dejé de temerle a Dios. Dice, y estar aquí en esta cárcel, para mí, esta es la misericordia de Dios, porque si Dios no hubiese hecho esto, yo me voy al infierno. ¿Qué le parece? Nosotros a veces no entendemos que muchas cosas que a veces enfrentamos es la misericordia del Señor. A veces tenemos que ser sacudidos para que nosotros nos volvamos a Dios. Dios tiene que sacudir este planeta para que nos volvamos a Dios. A veces tiene que sacudir. Dios tiene que sacudir la iglesia para que nos volvamos a Dios. La misma iglesia está en crisis. Yo quiero preguntarle a los cristianos que no pudieron ir a sus iglesias ayer: ¿cuántos de ustedes se reunieron con sus familias en la sala de su casa para ver el culto por internet de su iglesia y para alabar a Dios y para escuchar la palabra de su pastor? ¿Cuántos cristianos de las iglesias en estos días van a estar diezmando y ofrendando igual? Pasan a la oficina y a la iglesia, pasan a su iglesia, envían a alguien y ya pasa a dejar para seguir sosteniendo todos los gastos de la iglesia. Hay iglesias que tienen gastos tremendos, misioneros que están sosteniendo iglesias en otros lugares del mundo, que tienen un personal grandísimo. Hay iglesias que están pagando más de 200 salarios, gastos de miles y miles de dólares. ¿Cuántos van a seguir siendo fieles? Aunque no puedan salir e ir al edificio. Porque déjeme decirle que la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Y la iglesia se sigue reuniendo. Así es que la misma iglesia tiene que volverse a Dios. ¿Cuántos cristianos ayer dicen: ay, wow, qué bonito, no hay culto, me voy para la playa, me voy para acá, me voy para allá? Y más bien, quizás hasta algunos están contentos porque no haya culto ayer. Pero ese es el tiempo, el tiempo donde Dios, de veras, Dios está tratando con todos, está tratando con la iglesia, está tratando con el mundo, está diciendo: vuélvase a mí, vuélvase a mí. Lo triste de Israel dice: ni aún así se volvieron al Señor. Por eso es que fueron deportados a Babilonia por 70 y pico de años y pasaron un tiempo terrible, porque no quisieron volverse a Dios cuando Dios levantó los profetas para hablarles. Así es que algunos dicen: Dios no tiene nada que ver en esto. No se equivoque. No, Señor, no se equivoque. Dios le ha dado tiempo a este mundo una y otra vez. Le ha hablado de 1000 maneras a este mundo para que se vuelva a Él, a la gente para que se vuelva a Él. La gente no quiere volverse a Dios. Y a veces cuando nos azotan aún en la misericordia de Dios todavía. Esto es la misericordia de Dios todavía. Porque es feillo no poder salir tal vez allá afuera o ver que las cosas se escasean y sentir el temor de lo que está pasando. Yo sé que es un poco feo, pero aún es la misericordia de Dios. Porque pueden suceder cosas más feas, más terribles todavía. Pero sin embargo es la misericordia de Dios diciendo: vuélvanse a mí. Así es que, amado, yo te invito, vuélvase a Dios. De veras, vuélvase a Dios. Soy el pastor Oldemar Quesada. Y yo sentí mi corazón de compartir esto. Y viendo este pasaje hoy, wow. Y realmente, igual, pensando mucho, como muchos de ustedes, Dios está en el asunto. Dios está en esto. Y Dios nos está llamando para que nos volvamos a Él. Únanse en familia, alaben al Señor en sus casas, bendigan al Señor, oren juntos, lean juntos la palabra del Señor.
volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. Nos vemos en el siguiente video.